La llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente en 1492 fue un evento que influyó profundamente en el resto de la historia mundial. Las dos fuerzas impulsoras detrás de este desembarco y las exploraciones subsiguientes, España y Portugal, comenzaron a dividir la riqueza del Nuevo Mundo entre ellas y a explotar a la población indígena y los recursos del continente. Mientras un vasto país como Brasil cayó en manos de Portugal, todos los territorios excepto Brasil quedaron a iniciativa de España. Los españoles dividieron las tierras que recibieron en unidades administrativas locales más pequeñas, llamadas virreinatos, cada una encabezada por gobernadores generales conocidos como virreyes. A principios del siglo XIX, los territorios latinoamericanos y norteamericanos bajo dominio español se dividieron en 4 grandes virreinatos, a saber, Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata, como se observa en el mapa. Debido a la considerable distancia del continente americano con respecto a la madre patria española, la autoridad centralizada nunca fue tan fuerte como se deseaba en las regiones explotadas. Este vacío de poder, en áreas bajo control español, llevó a la aparición de un gobierno de tipo feudal, así como a la rápida asimilación y esclavización de la población local. La resistencia de la población explotada del Nuevo Mundo contra los estados imperialistas comenzó con las nuevas ideas y eventos políticos de los siglos XVIII y XIX. El factor más significativo que encendió el fuego de la independencia en América Latina fue la rebelión de las colonias británicas en el norte, que lograron independizarse de Londres. Otros factores que contribuyeron a la formación de la idea de independencia fueron las ideas difundidas por la Revolución Francesa y la instigación de las colonias latinas contra España por parte de los británicos. La idea de la libertad se propagó rápidamente entre el grupo criollo, no entre la población indígena que había sido explotada durante siglos. Criollos era un término utilizado para aquellos que venían de España y se establecían en los nuevos territorios, mezclándose en cierta medida con la población local y convirtiéndose en terratenientes adinerados. Estos ricos hijos criollos, que ya no eran europeos ni indígenas, viajaron a Europa, donde se encontraron con ideas liberales, estableciendo contacto con logias masónicas. A su regreso, formaron y organizaron grupos republicanos en sus países. Las guerras napoleónicas fueron el catalizador que puso en marcha estas ideas. Napoleón, el emperador francés, se apoderó de España en 1808, destronando al rey Fernando y reemplazándolo por su hermano José Bonaparte. Como resultado, las colonias ultramarinas leales a Fernando se rebelaron. Juntas militares que apoyaban a Fernando se establecieron en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Caracas y Cartagena en 1810. Aunque muchas de estas juntas, fundadas por criollos, parecían estar en contra de los franceses, su objetivo final era la independencia total. Cuando quedó claro que la verdadera intención de las juntas era la independencia, los gobernadores coloniales tomaron medidas de inmediato. Sin embargo, era demasiado tarde, ya que la iniciativa contra Napoleón se convirtió en una guerra entre realistas y republicanos. Una de las figuras clave en esta lucha fue el general Francisco de Miranda de Caracas, quien había sido guía en la aventura de libertad del continente durante muchos años. Había participado en la Guerra de Independencia de América y en las guerras revolucionarias francesas. Miranda reunió a republicanos a su alrededor, declarando la independencia de Venezuela en 1811 y participando en la lucha. Sin embargo, la situación no salió según lo planeado, y después de que sus fuerzas fueran derrotadas por Monteverde, comandante realista, en 1812, Miranda intentó firmar un acuerdo de paz. Durante este tiempo, Simón Bolívar, uno de sus oficiales, lo traicionó, entregándolo a los españoles cuando se enteró de que Miranda intentaba rendirse. A pesar de ser republicano, el acto de entregar al general, que estaba del lado de la corona,
levantó sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Este evento se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Dada la oportunidad de cruzar a Colombia después de entregar al general Simón Bolívar, que abandonó su patria de Venezuela, se comprometió a derrocar al gobierno español. Publicó el Manifiesto de Cartagena, llamando a la unidad contra los españoles en todo el continente. Con las tropas que reunió, se dirigió hacia Venezuela, anunciando la guerra a muerte, declarando que la guerra no era entre realistas y republicanos sino entre españoles y americanos, enfatizando una línea nacionalista. El 2 de junio de 1813, ingresó a Caracas después de una campaña desafiante, declarando la independencia de Venezuela por segunda vez. La gente recibió a Bolívar como el Libertador, significando el liberador. Simón, confiando en el apoyo de Alexandre Pétion, líder de Haití, y en la creciente ayuda financiera de los británicos a las colonias españolas y a Bolívar, partió hacia los territorios no ocupados. Con la exitosa campaña de Nueva Granada en 1817, capturando Angostura y declarando la Tercera República Venezolana en 1819, avanzó hacia la Colombia actual, cruzó los Andes y derrotó a las fuerzas españolas en la batalla de Boyacá en agosto de 1819. Desde allí, logró entrar en Bogotá, el centro administrativo de la región. Poco después, el Congreso se reunió en Angostura, declarando el establecimiento de la Gran República de Colombia y eligiendo a Simón Bolívar como su presidente. Venezuela, Ecuador y Colombia se convirtieron en partes de este vasto estado declarado. Sin embargo, para lograr el sueño de una América unida, necesitaba superar la resistencia de la última gran fuerza española en Perú, liderada por el general José de la Serna. Hasta entonces, el movimiento de independencia en Perú, Chile y Argentina había sido liderado por otro general revolucionario, José de San Martín, considerado el mayor rival político de Bolívar. Cuando los dos líderes discreparon sobre la liberación de Perú, se reunieron en 1822, y por alguna razón, San Martín se retiró de la lucha, apoyando la causa de Bolívar. En ese momento, el destino de Simón Bolívar era tener la oportunidad de expulsar a la fuerza española del continente o, por el contrario, desaparecer en la inmensidad de la geografía peruana. En junio de 1824, Bolívar lideró su ejército de 9,000 hombres hacia el sur, hacia los Andes. Su ejército estaba formado por batallones experimentados, incluidos mercenarios británicos e irlandeses. El general de la Serna, con poco más de 10,000 soldados, esperaba a su enemigo en las altas tierras de Perú. El primer objetivo del ejército de la Gran Colombia era la fuerza de vanguardia de 1,300 jinetes y 4,000 hombres comandada por Canterac. Canterac, quien recientemente había tomado el puerto del Callao de los republicanos, aceptó la batalla cerca del lago Junín al darse cuenta del peligro que representaban las fuerzas bolivarianas que descendían. Aunque Canterac, de manera sensata, inició el primer ataque contra la caballería irregular de Bolívar, fue él quien primero atacó a las fuerzas dispersas. Parecía que la ventaja de tener una unidad mixta jugaba a favor de Bolívar. La pequeña unidad de húsares de Bolívar rodeó al oponente, infligiendo fuertes pérdidas, y Canterac se retiró del campo de batalla. Después de la victoria, mientras Bolívar decidió descender a la costa con una pequeña unidad, dejó la fuerza principal de 7,000 a 8,000 hombres comandada por el general Sucre para enfrentar a las fuerzas de Canterac y de la Serna que esperaban en el campamento principal. Después de la batalla de Junín, las partes no se apresuraron a un nuevo enfrentamiento, dedicando tiempo a buscar un lugar de batalla adecuado. Otra razón para su demora fue el riesgo de hipoxia, o falta de oxígeno, a tan altas altitudes. Considerando que los pilotos de guerra usan máscaras de oxígeno a esta altitud,
queda claro lo seria que era la situación. La deficiencia de oxígeno, que afectaba tanto las habilidades físicas como mentales, hacía que los soldados y generales de ambos lados deambularan miserablemente por los mesetas hasta que se aclimataran a este entorno. Para un soldado, lo más destructivo en tales condiciones, donde los suministros y municiones disminuyen gradualmente durante meses, es vagar sin rumbo en lugar de luchar. Hacia finales de 1824, de la Serna, posicionándose entre el ejército de Sucre y la costa, atrajo a su oponente a Ayacucho, un punto de batalla ideal. Sucre colocó infantería en los flancos. Su objetivo era llevar a su oponente hacia arriba de la colina sin bajarlo a la llanura. Las fuerzas de ambos lados estaban compuestas principalmente por las mismas unidades. El único tipo diferente de soldado era la caballería llanera en las filas de Sucre. Los llaneros eran los vaqueros de América del Sur. Estos soldados irregulares, considerados los más ligeros de la caballería ligera, llevaban una prenda similar a un poncho en lugar de armadura, un sombrero de paja, usaban un lazo y una larga lanza como armas y utilizaban una pistola de un solo disparo como arma de fuego. Montaban a sus caballos salvajes sin silla, envueltos alrededor del cuello de los caballos, y atacaban con sus lanzas. Se les llamaba llaneros, que significa llaneros, debido a su habilidad para manejar sus caballos en las vastas llanuras de América del Sur. Esta habilidad ecuestre los hacía ventajosos sobre la caballería rival. La caballería de tipo europeo en el lado español, que había estado entrenando a sus caballos durante años, valoraba mucho a sus monturas y evitaba golpearlas tanto como fuera posible. Para el llanero, un pastor y cazador, la importancia del caballo era mínima. En América del Sur, había una abundancia de caballos salvajes, y estos pastores tenían la capacidad de usar uno nuevo al instante cuando perdían su caballo. Sabiendo esto, los pastores hacían todo lo posible por atacar a los caballos de la caballería rival y dejarlos sin monturas. Era mucho más fácil para los llaneros matar a un jinete de caballería desmontado. Mientras Bolívar y de la Serna aún no habían entrado en la batalla, el general británico Miller, que aún no había participado, se precipitó hacia Valdez con su caballería sin esperar órdenes. Después de restaurar el equilibrio, Sucre, con un último movimiento, impidió al enemigo establecer una nueva línea en las colinas una vez que se detuvo la ala izquierda colapsada del enemigo. En este punto, a los españoles no les quedó más remedio que retirarse después de que se rompiera su resistencia. La única parte intacta de los realistas, que participaban en la batalla en el flanco derecho, era la división de Valdez. Aunque Sucre envió refuerzos a la caballería del flanco derecho, liderada por Valdez, no pudo detener su avance. A medida que la batalla se desarrollaba decididamente a favor de los republicanos, la incapacidad de Valdez para romper el flanco izquierdo de la caballería de Sucre con unos pocos mil hombres se volvió en contra de los españoles. Mientras Valdez comenzaba a descender para atacar por detrás a los estadounidenses que avanzaban hacia las colinas, el ejército revolucionario de Bolívar podría haber quedado sepultado en la historia. En ese momento, el aún no involucrado general británico Miller se precipitó hacia Valdez con su caballería sin esperar órdenes. Después de restaurar el equilibrio, Sucre, con un último movimiento, impidió al enemigo establecer una nueva línea en las colinas una vez que se detuvo la ala izquierda colapsada del enemigo. En este punto, a los españoles no les quedó más remedio que retirarse después de que se rompiera su resistencia. La única parte intacta de los realistas, que participaban en la batalla en el flanco derecho, era la división de Valdez. Aunque Sucre envió refuerzos a la caballería del flanco derecho, liderada por Valdez, no pudo detener su avance. Mientras Sucre enviaba apoyo a este frente desde el centro, no pudo detener el avance de Valdez.
Cuando la marea de la guerra claramente se volcó a favor de los republicanos, las fuerzas de Valdez, cuya resistencia permaneció intacta, infiltrándose detrás de las líneas enemigas, cambiaron el rumbo. Si Valdez lograba situarse detrás de los estadounidenses que atacaban hacia el valle y las colinas, el ejército revolucionario de Bolívar podría haber quedado sepultado en la historia. Mientras tanto, el general británico Miller, que aún no había entrado en la guerra, cargó contra Valdez con su caballería sin esperar órdenes. Después de establecer el equilibrio, cuando Sucre impidió al enemigo formar una nueva línea en las colinas con un último movimiento, los españoles no tuvieron más opción que escapar. Unos pocos cientos de hombres, dispuestos a luchar, se rindieron cuando supieron que su comandante de la Serna estaba herido y capturado. Tras esta batalla, en la que los realistas perdieron de 2,000 a 3,000 y los republicanos 1000, los bolivarianos emergieron victoriosos, llevando a América del Sur hacia la libertad, y los españoles fueron completamente expulsados del continente. Perú, y poco después, Bolivia se separó de Perú, se independizaron después de la expulsión de los europeos. Sin embargo, el principio de toda revolución devora a sus propios hijos funcionó como de costumbre, y la caída de Simón Bolívar fue rápida. La lucha por la independencia, que no pudo ser gestionada de manera centralizada, se estancó debido a dificultades económicas, conflictos de intereses y conflictos locales. Bolívar, que intentó alcanzar sus sueños aumentando su poder, primero perdió el apoyo del pueblo y luego fue empujado a la soledad, ya que incluso sus hombres más cercanos le dieron la espalda. A pesar de todo lo que había hecho y de liderar la lucha por la independencia, el Libertador se vio obligado a renunciar en 1830, y mientras se preparaba para ir al lugar de exilio, cerró los ojos a la vida debido a la enfermedad que lo aquejaba desde hacía mucho tiempo. Desde su muerte, Bolívar ha sido evaluado de diversas maneras por muchas personas. Algunos lo ven como un revolucionario, republicano, salvador, un gran general, un líder noble que liberó a los latinoamericanos, mientras que otros lo consideran un mentiroso, un falso revolucionario, un dictador, un señor colonial egoísta que fortaleció la burguesía criolla, un títere que reemplazó a los españoles por los británicos y estadounidenses, y una imitación de Napoleón. En medio de todas estas diferencias de opinión, una cosa es segura: Simón Bolívar dejó una huella indeleble en la historia sudamericana de una manera u otra. No olvides darle like y compartir el vídeo. Que tengas un buen día.